Hola amigos, ¿cómo están? Un abrazo fuerte. Mi nombre es Ley Restrepo y este es el capítulo 10 de nuestro programa Entre Experiencias, un programa dedicado especialmente a hablar de temas de interés y contar nuestras experiencias con ellos, y aquí con mi compañera de programas. Bueno, mi nombre es Luz Gómez y para mí es un placer enorme estar nuevamente con ustedes y participando en este programa que sé que va a ser de mucha bendición para muchos de ustedes. Así es, amigos, y bueno, hoy les vamos a hablar de un tema muy importante que se mueve a través de todos los tiempos, y es la incredulidad. Y que cuántos de nosotros no hemos sentido que no podemos creer por más que nos esforcemos, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar un poco más a profundidad de este tema. Bueno, ¿y qué es la incredulidad? La incredulidad es un obstáculo espiritual. La incredulidad es una de las mayores barreras que se puede enfrentar un creyente en el caminar con Dios. Se manifiesta cuando dudamos de las promesas, el poder o la fidelidad de Dios, lo que nos impide experimentar su paz y vivir en plenitud de la fe. La incredulidad no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también limita nuestra capacidad para recibir lo que Él tiene para nosotros. En este estudio exploraremos qué es la incredulidad, cómo se presenta en nuestras vidas y cómo podemos combatirla a través de la palabra de Dios. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad, según las Escrituras, es la falta de confianza en Dios y en su palabra. Se manifiesta cuando dudamos de su capacidad para cumplir sus promesas o cuando no creemos que Él tiene el control de nuestra situación. A menudo surge en momentos de dificultad, cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables y comenzamos a depender más de nuestras fuerzas que de la fe en Dios. Así es. En la Biblia vemos muchos ejemplos de incredulidad. Uno de los más conocidos es el caso de los israelitas en el desierto. Ustedes todos conocen, me imagino, esta historia tan hermosa, pero donde nos muestran cuán incrédulo fue el pueblo de Dios. Dice, a pesar de haber visto el poder de Dios, liberándolos de Egipto y proveyéndolos en el desierto, continuaron dudando de su capacidad para llevarlos a la tierra prometida. En Números 14:11 expresa el dolor de Dios ante la incredulidad de su pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? La incredulidad no solo afecta nuestro estado mental y emocional, sino que también puede retrasar o impedir el cumplimiento de las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Tal como ocurrió con los israelitas, la incredulidad puede impedirnos avanzar en nuestra vida espiritual y en los planes que Dios tiene para nosotros. Así es, o sea que esto es un tema tremendo. O sea, póngale ojo, atención, porque vamos a ver las causas de la incredulidad. La incredulidad puede surgir por diversas razones, ¿cierto? Algunas de las causas más comunes son: 1. El miedo y la incertidumbre. El miedo al futuro o a situaciones que parecen estar fuera de nuestro control pueden llevarnos a dudar del poder de Dios. En lugar de confiar en Él, nos preocupamos y tratamos de resolver las cosas por nuestra propia cuenta. En Mateo 14:30-31 vemos cómo Pedro comienza a hundirse cuando deja que el miedo lo domine. Pero al ver el fuerte viento, dice la palabra, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La segunda causa es el sufrimiento prolongado. Cuando enfrentamos dificultades prolongadas o un sufrimiento continuo, podemos caer en la incredulidad, preguntándonos si Dios realmente está con nosotros o si Él responde a nuestras oraciones, ¿cierto? En Job
capítulo 30, versículo 20, refleja este sentimiento. Dice, clamo a ti y no me respondes. Me presento y no me haces caso. Esa es una de las consecuencias de la incredulidad, que uno cree que va a clamar a Dios y que clama a Dios y que Él en un momento está en silencio y que no nos responde. La tercera es la influencia del entorno, lo que vivimos a diario, ¿cierto? Las personas con las que nosotros nos rodeamos y el entorno en que vivimos también puede influir en nuestra fe. Si nos encontramos en un ambiente donde se cuestiona constantemente la existencia de Dios, y eso pasa mucho hoy en día, o de su poder, podemos comenzar a absorber esas dudas. El Salmo 1.1 nos advierte sobre las consecuencias de rodearnos de personas que no comparten nuestra fe. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así es. Entonces seguimos, amigos, con la otra consecuencia de la incredulidad, que aquí mi compañera de experiencia se las va a compartir. Consecuencias de la incredulidad. La incredulidad tiene serias consecuencias tanto en nuestra relación con Dios como en nuestras vidas diarias. Cuando dudamos de Dios, nos cerramos a la posibilidad de experimentar su poder. En Hebreos 11:6 se nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La falta de fe no solo nos impide agradar a Dios, sino que también nos priva de recibir sus bendiciones. Además, la incredulidad nos llena de ansiedad y preocupación. En lugar de confiar en Dios, comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas, lo que genera estrés y agotamiento. En Mateo 6:31-32 nos recuerda que no debemos preocuparnos, ya que nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así es. Y vamos a ver cómo podemos combatir la incredulidad a través de la palabra de Dios. Afortunadamente, la incredulidad no es un estado permanente. Podemos superarla a través de la palabra de Dios y el fortalecimiento de nuestra fe. A continuación, vamos a presentar algunas maneras en las que podemos combatir la incredulidad. Una de ellas es que podemos orar por fe. Una de las mejores maneras de combatir la incredulidad es pedirle a Dios que fortalezca nuestra fe. En Marcos 9, versículo 24, el padre de un niño poseído por un espíritu clama a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. Este pasaje nos recuerda que podemos acudir a Dios en nuestros momentos de duda y pedirle que aumente nuestra confianza en Él. La segunda es meditar en la palabra de Dios. La fe viene por escuchar y meditar en la palabra de Dios. Esto lo declara Romanos 10:17, que nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando leemos y reflexionamos en las Escrituras, nuestra fe se fortalece porque recordamos las promesas y los hechos poderosos que Dios ha hecho a lo largo de la historia. El tercer paso es recordar las promesas de Dios. A menudo la incredulidad surge cuando olvidamos las promesas que Dios nos ha hecho. En momentos de duda es útil recordar pasajes como Jeremías 29:11, donde Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Recordar estas promesas nos ayuda a confiar en Dios y que Él tiene un plan para nosotros, incluso en los momentos difíciles. La otra es rodearse de una comunidad de fe. Rodearse de una comunidad de fe, como dice Lady, es otra de las maneras en que nosotros rescatamos esa fe. Estar en comunidad con otros creyentes es crucial para combatir la incredulidad. En Hebreos 10:24-25 se nos anima a reunirnos y alentarnos mutuamente y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
al estar rodeados de personas de fe, podemos ser fortalecidos y alentados a confiar más en Dios. Otra es practicar la gratitud. La incredulidad a menudo se disipa cuando empezamos a agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a recordar las bendiciones pasadas y presentes, lo que fortalece nuestra confianza en que Dios continuará siendo fiel. Bueno, y como conclusión tenemos: la incredulidad es un desafío que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, pero no tiene que ser un obstáculo insuperable. A través de la oración, la meditación en la palabra de Dios, el apoyo de una comunidad de fe y la práctica de la gratitud, podemos vencer la incredulidad y fortalecer nuestra relación con Dios. Al confiar plenamente en su poder y en sus promesas, experimentaremos su paz y su dirección en nuestras vidas. Así es, amigos, miren la importancia de tener una familia en la fe, la importancia de orar, la importancia de leer la palabra de Dios, la importancia de pedirle al Señor de que nos fortalezca en esa fe, ¿cierto, mami? Vamos a hablar pues un poco de nuestras experiencias que ha pasado con la incredulidad. ¿A usted le ha pasado que ha tenido incredulidad? Cuénteme a ver. Muchas veces. Pues hay momentos o ha habido momentos en que uno le pide al Señor determinada, cierto milagro o que obre en nuestras familias, y el Señor de pronto, como no es cuando nosotros queramos, cierto, sino cuando Él quiera, entonces nosotros nos vamos desesperando, uno se va desesperando y dice: ay, ¿será que sí? ¿Será que sí no me va a conceder esto? Y trata uno de bajonearse, como dice el dicho, cierto, y se entristece. Pero no, nosotros otra vez recordamos la palabra de Dios que nos dice que vayamos y lo busquemos en Él y que creamos y que nos congreguemos. Entonces vuelve y se me levanta el ánimo. Pues muchas veces me ha pasado eso y continuamente tengo que hacer esta práctica de confiar en el Señor, de orar, de buscarlo, de decirle: Señor, yo sé que no es en mi tiempo, es en el tuyo. Pero entonces eso le va dando a uno más fe y lo va animando a seguir creyendo en Él y a seguir esperando en las promesas que Él nos ha dado. Así es, amigos, es muy importante. Bueno, estos pasos que hablamos pues no son pasos pues como unos rituales que uno tenga que hacer, sino más o menos cómo podemos nosotros enfrentar y combatir la incredulidad acerca de lo que vivimos a diario, porque sabemos que hay momentos en la vida del creyente, en la vida de las personas en que a veces sentimos que Dios no está ahí, que no hay una respuesta, que no podemos ver nada, como en el desierto, ¿cierto? Y eso creo que nos pasa a todos. A mí me ha pasado muchas veces, como lo hablaba mi mamá, que también ella lo ha experimentado yo, y creo que todos ustedes, los que nos están escuchando, experimentaremos eso de la incredulidad. Pero tenemos que tener algo muy claro, que es que la incredulidad es un pecado delante de Dios, y que cuando nosotros dudamos, estamos dudando del poder de Dios, ¿cierto? Cuando yo dudo de que Dios va a hacer un milagro, o que dudo de que será que Dios sí responde, como lo decía mi mamá, que todo lo hemos pensado, será que sí va a venir este milagro, será que esto tanto, porque hay cosas por las que hemos orado y todavía no la hemos visto cumplida. Entonces empezamos a dudar. Recuerden que el pueblo de Israel dudó y no entró a la tierra prometida por su incredulidad. Acuérdense también lo que Jesús decía, que no podía sanar a muchos por causa de su incredulidad. Entonces muchas veces las bendiciones de nosotros se detienen. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Quizás una sanidad, una respuesta, un matrimonio, un hijo, muchas cosas que estamos esperando, un trabajo, algo, porque nos dan una palabra o miramos la palabra de Dios, que muchas veces le dicen a usted: ay, el Señor habló que tal cosa se le va a dar, y entonces usted recibe la palabra con fe y ¡ay, qué emoción! Pero pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y ahí uno empieza como: no, esto ya no se va a dar, esto ya no fue, esto el Señor se lo olvidó, y ahí empezamos a dudar y empezamos a ser, ¿cierto?, incrédulos. Y muchas veces
desconfiamos ya de Dios. Entonces ya no oramos por eso, ya decimos yo más bien no oro por eso porque eso ya como no se da, ¿cierto? Entonces hoy la invitación que el Señor nos hace es a que tenemos que tener una confianza, una fe como la fe que tenía Abraham, ¿cierto? Sí, así es, una fe pero sin desmayar, porque es verdad que el enemigo es experto en hacernos creer las cosas de él, ¿cierto? Y que desconfiemos del Señor, pero el Señor es todo lo contrario. Él sí nos da esa esperanza y nos dicen sigan creyendo, esperando que en el momento en que yo quiera, porque Él es autónomo, nos lo va a conceder. Pero también otra cosa, que si no es para nuestro bien o que sea que lo que estamos pidiendo es para nuestro daño, que nos va a hacer daño o que nos va a hacer dudar más de nuestra fe, el Señor no nos lo va a conceder. Él quiere que nosotros sigamos creyendo en Él, pero también debemos saber que si no nos conviene, no se nos va a dar. Bueno, eso es algo también que se puede dar, sí, porque a veces somos tercos. Es como cuando ustedes son padres, ¿cierto? Los que son padres, si usted le dice a un hijo no, pero el hijo es terco y se va y se mete allá, lleve su consecuencia, ¿cierto? Eso nos pasa muchas veces. O sea, Dios es tan bueno, Dios no quiere que nosotros perezcamos ni que nos pase nada, ¿cierto? Pero por ahí mucha gente es feliz que porque Dios nos dio el libre albedrío para tomar nuestras decisiones. Y sí, es verdad, Dios nos dio libre albedrío para poder hacer lo que cada uno piensa que es correcto o sí, ¿me entiende? Pero muchas veces nosotros somos tan insistentes y queremos meter, como dicen por ahí, por donde mete el cuerpo, mete como la cabeza. Donde mete, sí, es algo así. La cabeza, aunque sea que y uno pelada. Se mete por ahí, el Señor a veces lo deja a uno. Se quiere meter por ahí, bueno, mete por ahí a ver qué va a pasar. Obviamente sabemos que Él en su misericordia nos guarda muchas veces de las consecuencias, otras veces deja que nos metamos allá para que veamos que no era como nosotros queríamos, sino que Él tiene planes de bien y no de mal, como lo leíamos ahorita, ¿cierto? Que Él permite a veces cosas porque a veces sufrimos, a veces hay situaciones, consecuencias de nuestras malas decisiones que Él permite porque si no permitiera muchas cosas, pues entonces nosotros estaríamos, quién sabe, así como caballos cocheros que solamente para allá, ¿cierto? Pero hay cosas que Él permite por nuestro bien también. Porque Dios permitió que esto fuera así, porque Dios permitió esta consecuencia, porque a veces somos duros de corazón, como lo decía, incrédulos. Entonces hay cosas que el Señor permite, ¿para qué? Para que nosotros podamos ver que Él está ahí. Y que también Él nos Sí. da un trato, ¿cierto? Y nos lleva en un proceso que vamos poco a poco. Entonces Él también, sí, como dice, si el Padre no castiga al hijo, entonces es un hijo bastardo, no lo ama. Pero como Dios nos ama a todos, también nos castiga cuando no lo merecemos. Así es, amigos. Bueno, entonces vamos a orar. Qué bonito tiempo, qué tema tan maravilloso que el Señor nos permite compartir con ustedes. Ya hacía bastantes tiempitos, ¿cierto? Que no compartíamos un tema. Estamos un poquito, amigos, como alejadas de las redes, pero sabemos que podemos compartir con ustedes y que ustedes están ahí al otro lado con nosotros en estos tiempos tan hermosos que ya llevamos bastante tiempo compartiendo la palabra. Ya este año se va a acabar porque ya, mejor dicho, falta un día. Entonces estamos contentos de haber permanecido hasta aquí con todos ustedes, amigos. Qué hermoso es, ¿cierto? Sí, y que queremos para todos un feliz año 2025, que sea de prosperidad, de amor, de mucha fe y de una búsqueda insistente hacia nuestro amado Jesucristo. Así es, Señor. Así es, qué bonito. Bueno, vamos a orar. Señor hermoso, Padre bendito, gracias por estos tiempos, por permanecer, Señor, en nuestras vidas. Ayuda a que cada persona que está pasando por momentos de incredulidad, Señor, decepción, tristeza, amargura, cualquiera que sea la situación por la que esté pasando, Padre, que tú extiendas tu mano poderosa, que tú sanes sus corazones, Señor, que nos ayudes a tener fe, así como el Padre proclamaba, Señor, cuando Jesús iba a sanar a su hijo, que le aumentara la fe. Así los discípulos también lo declararon: aumentanos la fe. Y nosotros también hoy pedimos, Padre, que nos aumentes la fe, que tú dirijas nuestros corazones a ti cada día, Señor Jesús, que te busquemos cada día a ti, Señor Jesús, porque sabemos que
Tú eres el camino, la verdad y la vida. La salvación eterna solo está en ti, Señor Jesucristo. Y pedimos que toques a cada una de las personas que durante tantos años, Señor, han estado con nosotros en las redes sociales, han escuchado los videos, los temas, testimonios, juegos, todo lo que hacemos para la gloria de tu santo nombre, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Bendice cada vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo fuerte, amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.